Recibimos denuncia en torno a que insistentemente se habla de que nadie ha fiscalizado nunca el presupuesto de la CDAG, el presupuesto de la Pero FEDEFUT. era más por presupuesto, la asignación para la federación. No, y que además había una serie de supuestos y posibles amañamientos de algunos algunos juegos de fútbol, efectivamente. Señor Trujillo, yo escuché en marzo, si no estoy mal, y lo escuché en una radio local, nacional, que Guatemala podría haber estado involucrada en partidos amañados en un caso que ya investiga FIFA desde el 2010, un encuentro con Sudáfrica. En esa ocasión se habló que había una investigación, que Guatemala no estaba excluida de los países como El Salvador o Nicaragua, que se habrían dejado comprar para beneficiar a un sistema, una estructura de apuestas internacional. ¿Ustedes tenían conocimiento de esto? Perdón, ya de esa forma, de la manera que la formula sí teníamos conocimiento, que se está investigando a un contratista en Sudáfrica que inclusive está detenido, está guardando prisión por el amañamiento de dos partidos en favor de Sudáfrica previos al Mundial. Concretamente, según recuerdo, son dos partidos, uno contra Colombia, que perdió a puro penal y fuera de lugares, al igual que Guatemala. Si ustedes recuerdan ese partido, de entradita a Guatemala creo que le marcaron dos penaltis, dos fuera de lugar, goles, y se perdió 4 o 5-0. Pero no está siendo investigada la selección de Guatemala o la federación por ese partido, sino que es el contratista y los árbitros que dirigieron ese partido. Recuerden ustedes que para esa época la selección todavía no estaba conformada. Fue una invitación que se hizo, apenas llevaba 15 días el profesor Almeida de haber sido designado o contratado como director técnico de la selección, y él se fue como invitado a ver ese partido, una selección que se armó ahí, de la que traía el profesor Paco Melgar. ¿La diferencia ahora entonces cuál es? La diferencia ahora es que sí están involucrando a jugadores guatemaltecos. En ese partido no se ha sido investigado ninguno. Señor Trujillo, ¿y qué esperanza hay de que realmente pueda establecerse si estos jugadores guatemaltecos participaron en amañar los partidos? Es un tema bastante difícil, Juan Luis, porque lo que tenemos son la declaración de unos que dicen que sí, la declaración de otros que dicen que no. Lamentablemente, en la jurisdicción deportiva de la federación es bien limitada, pues no tenemos un órgano de investigación, por así decirlo. De 11 jugadores, ¿cuántos tuvieron que haber sido tentados o tocados por quienes propician el amañamiento de los juegos para que fuera exitoso el esfuerzo? Según nos decía uno de los futbolistas que fueron investigados, que tiene que ser tocado al portero para que se deje meter un gol. Indispensable. Por lo menos un defensa y algún delantero. En este caso, quienes provocaron o intentaron sobornar a los jugadores, precisamente buscaron a un defensa, a un portero, a un mediocampista. ¿Hay posibilidad de ver las cuentas a través del seguimiento del dinero y no precisamente de la jugada del Yo lo que futbolista? creo es que no entiendo por qué no se ha llevado esta denuncia ante el MP para hacer una denuncia formal, porque estamos hablando de un deporte que está incluso en la propia Constitución. Y luego incluso yo creo que debería llevarse el caso hasta la CICIG, porque es de impacto nacional y además estamos hablando de mafias, y para eso está la CICIG, para investigar al crimen organizado. Yo sí creo que hasta ahí deberíamos llegar. El diputado de Viva, Jorge García, ya había citado al presidente de la FEDEFUT hacía 2 semanas. ¿Por qué no acudió a esa cita? No sé, si fue el presidente, no sé, porque el Comité Ejecutivo de la Federación se reúne por ley una vez al mes, y siempre y cuando sea convocado por el presidente. Es decir, nosotros de hecho no permanecemos físicamente ahí. Pero es razonable, señor Trujillo, que se conduzca esta denuncia ante el MP. Yo pienso que sí. Lo que pasa es que nosotros como federación tenemos ciertos procedimientos establecidos en la ley del deporte, en los estatutos de la Federación de Fútbol. Pero no superiores a la Constitución. Y en los estatutos, no, de ninguna manera, de ninguna manera. Que siempre se ha creído que por ser autónomo se es superior a la Constitución. Lo que pasa es que hasta ahora nosotros, nuestra investigación como órgano deportivo, la estamos dirigiendo dentro de lo deportivo. Les voy a explicar. La comisión investigadora que se formó por parte del Comité Ejecutivo
que la integro su servidor con otras 3 personas. Es una investigación, como quien dice, una fase preparatoria. Nosotros sugerimos luego al Comité Ejecutivo de la Federación de Fútbol que traslade el tema al órgano disciplinario de la Federación para investigar lo que compete a los seleccionados nacionales, a CONCACAF para investigar lo que competa al partido internacional entre Municipal y el Santos, y al Ministerio Público para investigar si hay un hecho delictivo. Hasta ahora nosotros tenemos que respetar el procedimiento, el debido proceso, pues, porque mal haríamos en ahorita como comisión consultiva que somos, plantear una denuncia si no somos el órgano competente para hacerlo. Es o el comité ejecutivo o el órgano disciplinario. Pero imagínense esto, apenas nosotros nos enteramos el 29 de mayo. Diputada, ¿y el Ministerio Público no podría hacerse cargo de este caso de oficio Mario? Pero ya abrieron el De expediente, oficio, ¿no? nosotros les pedimos que en 8 días nos dieran un informe al fiscal contra el delito de lavado de dinero y esperamos que nos tenga una información. No solo porque el Estado traslada más o menos 11.6 millones de quetzales a la Federación en el ánimo de que mejorar el deporte, sino porque ahí hay algunos posibles delitos que obligatoriamente de oficio debería estar investigando el Ministerio Público. Ahora, es por eso el espíritu de lo que nosotros llamamos. La Federación de Fútbol, al igual que la Confederación Deportiva, sí recibe fondos públicos. Recibe fondos y hay una fiscalización permanente de la Contraloría General de Cuentas. Pues, la Federación no recibe 11 millones. ¿Cuánto recibe? Más o menos como unos 4 millones. 11.6. En los cuales, es decir, hay un aporte constitucional a la CDAG, la cual la distribuye entre todas las federaciones legalmente establecidas. De ese dinero que entra a la Federación, la misma ley ya le asigna para qué rubros va destinada, y gracias a Dios pues, siempre ha habido fiscalización, nunca ha habido ahora, señores, ningún problema. Tiene, por supuesto, una gran resonancia, y yo quisiera que ustedes me digan qué consecuencias cree que tiene que jugadores de la selección nacional hubieran incurrido en ese tipo de delito, y más allá del delito, digamos, en esta defraudación a un país que los nombra sus representantes en el equipo nacional. Aficionado al fútbol, como dirigente deportivo de la Federación, realmente es decepcionante, es vergonzoso, es duro, pues, porque nosotros nos esforzamos día a día por conseguir patrocinios, por conseguirles fogueos, por darles todo el apoyo que se necesita para este tipo a este nivel, aparte de otras funciones que desarrolla la Federación. Los mismos jugadores han llorado con nosotros, los que no están involucrados. Ellos se matan, se debe ser esfuerzan. Porque doblemente es una frustrante traición para el los otros equipo jugadores. Es una traición para el equipo, por supuesto. Sin embargo, nosotros estamos tristes por lo que le sucede al fútbol nacional. Estamos tristes por lo que le está pasando a los jugadores que trataron de involucrarlos. Y por qué no decirlo también por la gente que se vio involucrada en eso, que de algún momento fue citada, como decía la señora vicepresidenta del Congreso, por una mafia internacional. ¿Hasta dónde pueden llegar las sanciones para los jugadores? La Inhabilitación de Federación, por vida. ¿Y para la Federación, para Guatemala como país? Para Guatemala no. ¿Ninguna? No, porque inclusive en FIFA hay mucha satisfacción, porque gracias al aviso que dio Guatemala, se van a empezar a hacer investigaciones en Costa Rica. Porque no pueden haber, tienen que ser unos... No puede haber estado amañado solo de un lado del partido. Nos comentaba un jugador de que jugó el partido contra Venezuela, que ellos estaban hablados para que perdieran 2-0. Dice que solo metieron 2 goles Venezuela, y habrá que ver el video. Venezuela se replegó, empezaron a jugar, ya ni atacó Venezuela ni atacó Venezuela, porque el trato era eso. Y nos dice el investigador de FIFA que se mueven 500.000 millones de dólares al año en apuestas legales. Explíquenos ustedes eso, porque la gente todavía la semana pasada decía, ¿quién le apuesta aquí al fútbol tanta cantidad de dinero para que puedan ofrecer esas jugosas sumas a los jugadores? En broma me ¿Cómo es decía un este amigo, sistema? si a Guatemala no hay que pagar para que pierda. Así también. Que lo digan, ¿verdad? Pero las apuestas no solo son marcadores, Paula. Según nos decía el investigador, hay apuestas por cuántas tarjetas amarillas van a haber en un partido. Hay apuestas por cuántos tiros de esquina. Tiros de esquina. ¿En qué minuto van a expulsar a un tiros jugador? indirectos. Cualquier cosa se cualquier puede cosa. apostar. Pero esas apuestas, ¿dónde Increíble, las hacen? Por internet. En Es una red cualquier mundial. lugar del mundo. Aquí puede estar jugando Antigua contra Chinabajul, y en algún país del Asia pueden estar Están apostando por ese apostando. partido. Diputada Montenegro, última pregunta para usted. ¿Qué piensa hacer su bancada? ¿Hasta dónde piensa llegar con este tema?
Bueno, nosotros, como le digo, es un diputado en específico, lo estamos apoyando y respaldando, y nosotros lo que quisiéramos es el involucramiento del Ministerio Público. Y si es posible, el de la CICIG, porque estamos hablando de mafias del crimen organizado. Incluso hay un jugador de Lazio en Italia, ¿verdad?, que fue precisamente apresado y se le vincula con esas capturas de mafias. Entonces es algo muy delicado. Diputada Montenegro, licenciado Trujillo, gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Muchas gracias. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.